Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Bienvenidos al taller Introducción a Lean Construction a cargo de construedu.com, Educación Online para Constructores. En esta oportunidad, quien les habla es el ingeniero David Jara y voy a ser el encargado de desarrollar el presente taller, esperando compartir un poco del conocimiento y darles las pautas necesarias o los principios necesarios de la filosofía Lean Construction. Antes de iniciar, a todas las personas que nos están visualizando por los distintos medios que estamos transmitiendo, ya sea Zoom o Facebook o YouTube, invitarles a que sigan nuestra plataforma y recordarles que día a día compartimos información referente a las tendencias de la construcción, como BIM, Lean Construction, BDC, IPD y demás información que creo que cada ingeniero, cada profesional de la industria de la construcción debe estar ligado mucho con estos temas, peor aún que estamos en tiempo de pandemia y estamos reinventando, por llamarlo así, nuestro sector. Invitarles también que el día jueves a las 8 de la noche tenemos un webinar con el ingeniero Leandro Fernández, uno de los más expertos a nivel de BIM, a nivel de Perú, que nos va a hablar un poquito de la aplicación de IPD y BDC en los Juegos Panamericanos, específicamente en el proyecto La Villena, cómo es que lo han desarrollado y qué alcances han tenido. Bueno, sin más que decirles, arrancamos el presente taller. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de la introducción a Lean Construction. Y bueno, en todo caso, iniciamos. Quien les habla es el ingeniero David Jara. Para los que no me conocen, soy ingeniero civil. Tengo alrededor de más de 5 años ya de experiencia en el sector de la construcción. Actualmente me desenvuelvo como jefe de planeamiento en la construcción del Centro Comercial Real Plaza Cusco. Estamos ahorita participando en la construcción de este mall. Ya estamos en la etapa de acabados. Y bueno, nos ha parado, ¿no? Por el tema de la pandemia. También soy fundador de construtecnia.com, es un e-commerce, un marketplace enfocado al comercio de materiales y acabados de construcción de una manera muy innovadora desde el Internet, ¿no? También soy CEO de Construedu, la presente plataforma que hace realidad este presente taller. Y bueno, tengo bastantes estudios de gestión de proyectos, Lean Construction, BDC. Desde mi ámbito profesional a lo largo de mis 5 años, siempre me he especializado en Lean y BDC, y bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco más de la experiencia que he adquirido durante este tiempo. Bueno, cualquier consulta, por favor, los que están en el Zoom, háganlo por el chat, que yo gustosamente les voy a responder y los voy a atender. ¿Ok? Bueno, iniciemos. Antes de arrancar, les presento el contenido. El presente taller vamos a hablar un poquito de los orígenes de Lean y Lean Construction. Posteriormente vamos a desarrollar los 5 pensamientos y las herramientas que Lean propone para aplicar los pensamientos o los pilares que ellos tienen, ¿no? Para ejecutar por llamarlo así, una aplicación Lean Construction eficiente o adecuada y poder decir que somos Lean. Ok, entonces vamos a tocar 3 capítulos: el origen de Lean y Lean Construction, los 5 pensamientos y herramientas. Como les mencioné, el objetivo del taller es darles una introducción a Lean Construction, qué cosa es, de dónde son sus orígenes, cuáles son los fundamentos de Lean o los principios Lean y qué herramientas debemos aplicar en las obras que estamos, cuáles son convenientes para una u otra obra, de tal manera que la aplicación de esta herramienta y lo que dice la filosofía sea la más adecuada posible en las obras. ¿Ok? Eh, Antes de arrancar el primer capítulo, me gustaría arrancar con esta frase, ¿no? Y dice así: lo que ha cambiado la manufactura y drásticamente ha incrementado la productividad son los nuevos conceptos. Las tecnologías de la información, el control, la automatización y robótica son menos importantes que las nuevas ideas sobre la manufactura. Estas ideas son conocidas como Toyota Lean Management. Esta fue una frase acuñada de Peter Drucker en su libro El Economista. ¿A qué va? ¿A qué hace mención o a qué se dirige? Creo que el mensaje es claro, ¿no? Más allá de tener robots, máquinas, un proceso de automatización, si bien son eficientes en su tarea, pero si yo no lo sé gestionar, si yo no lo sé liderar, no sé adecuadamente distribuir mis recursos, identificar todos los procesos y ver qué es lo que está fallando, de nada me va a servir. Si bien son muy importantes y optimizan mucho el trabajo, pero si no sé la manera de cómo gestionar los recursos, en este caso habla mención de la tecnología, la información, el control, la automatización y la robótica, si no lo sé gestionar, va a ser en vano o los resultados van a ser parciales. Por tanto, es más fuerte saber cómo gestionar los recursos que tengo y a partir de eso optimizar todo. Entonces, bajo eso, iniciemos con el capítulo 1.
Les voy a hablar un poco de los orígenes del Lean y cómo también surge el Lean Construction. ¿Ok? Eh, Entonces, va a mercados y queremos comprar carne de grasa, otras pura pulpa de res, etcétera. Existen un montón de tipos de grasas y existe también la carne lean, como estamos mostrando en las imágenes, ¿no? Esos son algunos de los productos que se comercializan normalmente en los supermercados de Estados Unidos. Entonces, ¿qué acuña el término lean? Entonces, bajo lo que estamos viendo, lo que se muestra en la imagen, podemos interpretar que las carnes lean son carnes sin grasa, es decir, pura pulpa, por llamarlo así. Por tanto, el contenido del que vamos a consumir es muy enriquecedor, ¿no? No hay desperdicios, por llamarlo así. Entonces, la palabra lean, en resumen, decimos que es algo magro o sin grasa. Transmitido o trasladado al sector de la construcción, hacemos un enfoque de construcción sin pérdidas o sin desperdicio. ¿Ok? Entonces, más o menos va ahí el tema. Pero, ¿cuándo origen el Lean, no? ¿Cuáles son sus orígenes de Lean? Al día de hoy, entiendo que durante esta cuarentena y los últimos años hemos estado escuchando mucho la palabra de Lean Construction, de Lean, pero aparentemente pareciera nuevo, ¿no? Pero la verdad que la filosofía Lean surge todavía en los años de 1950, específicamente en la planta de producción de Toyota, la cual el ingeniero Taiichi Ohno era uno de los que lideraba esta planta su objetivo era plantear un sistema de producción eficiente de tal manera que tenga una cadena muy efectiva con poco desperdicio. Así es que acuña el sistema de producción de Toyota más conocido como TPS. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos llegando o qué estamos aterrizando? Que la filosofía Lean no es propia de la construcción, es propia de la industria automotriz, impulsada por la empresa Toyota. Uno de los ingenieros a cargo de esto, por llamarlo así, el que lideraba el proyecto era el ingeniero Taiichi Ohno. Y a partir de este año empieza a desarrollar el sistema de producción de Toyota. Entonces, los orígenes de Lean se marcan todavía ya más de 50 años, ya estamos más alrededor de 70 años desde sus orígenes, ¿no? Ok, acá les muestro una gráfica, un estudio, donde muestra claramente que después de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y Japón, las industrias automotrices, quien lideraba, obviamente pues sabemos que de acuerdo a la historia, Estados Unidos quedó bien parado en la guerra, mientras que Japón quedó prácticamente devastado, ¿no? Y esto se muestra en el gráfico, ¿no? Que la producción en 1947 de la industria automotriz estadounidense comparada con la japonesa era una gran diferencia, ¿no? Japón no producía nada, mientras que Estados Unidos sí producía, ¿no? Y recién por los años entre los 1950 y 1957 se empieza a impulsar la producción de automóviles en, en Japón, ¿no? Y poco a poco se dan cuenta que la tendencia va mejorando y va mejorando, ¿no? Mientras que el estadounidense se empieza a estancar, mejora un poco, pero se sigue estancando, mientras que la japonesa empieza a repuntar y en algún momento pasa al estadounidense. Y la explicación nadie se entendía por qué Toyota, o mejor dicho, las plantas automovilísticas de Japón empiezan a superar a las estadounidenses. Y eso que iniciaron con una ardua ventaja los estadounidenses y sin embargo la japonesa la superó. Nadie se explicaba eso, pero la realidad es era que Japón estaba superando en la producción automóvil a Estados Unidos. Entonces los estadounidenses financian al MIT para que tus ingenieros, todos sus especialistas, viajen a Japón y estudien las plantas japonesas para ver qué es lo que están haciendo a diferencia de Estados Unidos y qué es lo que, para replicarlo, ¿no? ¿Cuál es la razón de que Japón se ha vuelto mucho más eficiente que Estados Unidos y le supere? Es así que surge un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, donde explica todos los principios de la filosofía Lean, del sistema de producción de Toyota, que se estaban utilizando y cómo estos se han optimizado de tal manera que les ha ganado a Estados Unidos.
Y bueno, el resultado es claro, ¿no? Japón se volvió más eficiente en esta industria, lograron muy buenos resultados, y la pregunta que muchos se hacían, ¿no? Genial, pero esto es solamente en una industria. ¿Cómo lo aplicamos en otras industrias? ¿Cómo lo hacemos realidad? El principio eh, que se ha tomado, porque como les he mencionado, más allá de tener robots, de tener máquinas en las plantas, quien realmente generó el impacto fueron las ideas, cómo gestionaban los recursos, cómo se volvían más eficientes a través de la gestión, de la filosofía, de los pensamientos que tenían. Bajo estos principios se acuñó en este libro y en distintos libros que al día de hoy son tendencia en la industria del Lean, y bajo esto nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estos principios, esta manera de gestionar una planta automotriz se pueden trasladar a otra industria? Y es así que Lauri Koskela, un investigador del sector de la construcción, en su tesis doctoral, escribe en 1992 la aplicación de la nueva filosofía de la producción para la construcción. Es decir, por favor, los que están en el Zoom, desactiven sus micrófonos, por favor, para no haya interferencias. Ya, muchas gracias. Les indicaba, ¿no? Que todos se preguntaban cómo estos principios establecidos en la industria automotriz no solamente se apliquen ahí, lo podemos replicar en las demás industrias. Y esta pregunta se hizo Lauri Koskela, y en su tesis doctoral, la aplicación de la nueva filosofía a la producción, de la producción a la construcción, llevó los principios del Toyota System a la construcción. Y es donde empieza a desarrollarse, o por llamarlo así, los orígenes del Lean Construction, ¿no? Y en 1993 el término Lean Construction fue acuñado por los fundadores del grupo internacional Lean Construction. Es decir, que en 1992, 1993 damos los primeros pasos de esta filosofía que dio sus orígenes en la industria automotriz hacia la construcción. Ya tenemos entonces alrededor de más de 20 años de esta filosofía que se aplica en la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es Lean Construction? ¿Qué es? Una cosa es Lean, como les había mencionado, pero ¿qué es Lean Construction al final? ¿Cómo lo podemos definir? Lean es una nueva forma de trabajar que fundamentalmente se basa en el respeto a las personas y sus pensamientos claves. Entonces, ¿en qué resumimos? Que Lean no es una metodología, no es una herramienta, no es un programa, un software, como muchas veces lo confunden con metodología y todo lo que ya lo he mencionado, sino es una filosofía, una manera de pensar, basado en el respeto de las personas y en 5 pensamientos claves. Es decir, que si yo tengo claro los 5 pensamientos claves o 5 principios de la filosofía Lean, yo puedo adaptar como a mí digamos, se me sea necesario en la industria, en el proyecto, en la obra que estoy desarrollando para aplicar Lean. Acá no está nada escrito, nada estándar, donde sea paso 1, paso 2, sino bajo estos pensamientos yo puedo crear mis propias herramientas y así conseguir, enfocado bajo estos principios, tener una producción eficiente. Entonces, la primera mensaje que les quiero hacer llegar, que fin, Lean no es una metodología, no es una herramienta, no es un programa, no es un software, sino es una filosofía, un estilo de vida, que no solamente se aplica a la construcción, porque estos principios, así como lo empezaron a aplicar a la construcción, también hay en otras industrias. Existe el Lean Management, que es la aplicación de los principios Lean para la dirección o a la gestión de proyectos. Existe el Lean Production, que es la aplicación de este principio para la producción o la cadena de suministros, ya sea en las plantas manufactureras, etcétera. También existe el Lean Startup. ¿Qué significa el Lean Startup? Bajo los principios Lean, bajo estos 5 pensamientos, cómo desarrollar unas empresas de crecimiento exponencial. Y así existen varias aplicaciones de Lean en distintas industrias. El día de hoy les voy a explicar de la aplicación de Lean en la industria de la construcción. Entonces, nos decimos que se basa en el respeto de las personas y los 5 pensamientos. ¿Cuáles son los 5 pensamientos que prima en Lean Construction? Uno es el minimizar desperdicios, el foco en el flujo y el proceso, la generación del valor, la mejora continua y optimizar el proceso.
Esos son los 5 principios que uno, cuando esté inmiscuido en un sistema de producción, en una planta, debe pensar eso. ¿Y para qué? Para obtener un sistema de producción eficiente. Ya, me dirán, pero Davis, bacán, ya tengo claro los conceptos, ya tengo claro mejora continua, optimizar el proceso, minimizar los desperdicios y todo lo demás, pero ¿cómo lo aplico realmente en obra? Porque no solamente es tener concepto. Para eso, día a día existen investigaciones, existen ingenieros que vienen aplicando esta filosofía y empiezan a sacar herramientas que contribuyan a este pensamiento. Por tanto, Lean proporciona varias herramientas que buscan lograr una producción más limpia y sin grasas. Estas herramientas permiten disminuir la alta variabilidad del sector. Entonces, en resumen, siempre tenemos que tener presente los 5 pensamientos claves y transmitirlos en distintas herramientas. Al día de hoy ya hay varios investigadores que ya han establecido muchas herramientas que son muy potentes en la obra, pero no son como una Biblia, ¿no? No hay que seguirlos tal cual. Cada proyecto, cada industria es totalmente distinta y hay que adaptar las herramientas o incluso crearlas bajo los principios que estamos mencionando el día de hoy. Entonces, bajo eso, esa es la definición de Lean Construction, ¿ok? Ahora vamos a hablarles y les voy a detallar a qué hace referencia los 5 pensamientos, con ejemplos en la construcción para tener claramente cómo estos pensamientos se aplican, se pueden aplicar en la construcción, tenerlos en cuenta día a día y para así tener un sistema de producción eficiente o lo que se llama un sistema de producción Lean. Entonces, el primer pensamiento, el que les habíamos mencionado, es la generación del valor. Lean es una filosofía que busca agregar valor al cliente reduciendo los desperdicios. De tal manera, ¿por qué agregar valor al cliente? ¿Qué significa generar valor? Tener en cuenta que en cada proyecto alguien nos contrata, alguien nos contacta para desarrollar ese proyecto. Si alguien nos contacta, la idea es darle lo mejor que se pueda del proyecto para que tengamos una relación adecuada y esa relación perdure en el tiempo y nos siga contratando, ¿no? Imaginemos que existe una empresa, digamos, de hipermercados como Totus, Plaza Vea, etcétera, que su negocio, si bien no es construir, pero necesita de infraestructura para su negocio. Ese sería el cliente, y existe otra entidad como las constructoras que su chamba o su trabajo es construir. Entonces, una vez que hacemos la relación de contratar una obra, si yo le genero valor al cliente, es decir, le cumplo el alcance de la obra, le termino en el plazo que le he dicho, cumplir los costos, cumplir la calidad y todo lo que corresponda al proyecto, mi cliente se va a quedar satisfecho. Eso que va a llevar a que futuros proyectos que va a lanzar posiblemente me vea como una opción e incluso, ¿por qué no decirlo?, me puede dar directamente la obra, sin ningún concurso, sin ninguna opción. ¿Por qué? Porque le he generado valor, le he cumplido todo lo que he establecido y he hecho que la relación perdure en el tiempo. Entonces, lo que les estoy mostrando es una manera de distintos puntos de vista se puede generar valor, ¿no? En este caso le pongo el ejemplo de una constructora hacia su cliente, ¿no? ¿Cuál sería generarle valor? Cumplir con el alcance de la obra. No hacer más, no hacer menos, sino estrictamente lo que él requiere para que cubra sus necesidades. Terminar en el plazo, ¿no? Muchas veces hay constructoras que se comprometen y se alarga más la obra. Entonces, lo que pensaban aperturar una tienda, digamos, no sé, en fiestas patrias, Día de la Madre, o alguna campaña específica, no se logra cumplir, y eso que lleva a que el cliente no cumpla sus objetivos, se aplace, no se genere ingresos, y toda una serie de sucesos que se encadenan. Entonces, hay que darle lo que uno se compromete para que el cliente esté satisfecho, porque al final es quien nos va a pagar y nos va a seguir contratando si es factible. Pero no solamente ellos pueden ser al que hay que agregarle valor. Depende mucho del proyecto, ¿no? Acá les muestro otra lámina donde no solamente importa el cliente, ¿no? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, estoy en una obra habitacional? Si bien alguien me contrata para hacer la obra de los departamentos, sin embargo, al final, quien lo va a utilizar es aquella familia, aquella persona que compra su departamento. Entonces, a él le tengo que hacer un departamento
que no tenga problemas a nivel de instalaciones, que cumpla todo el expediente y todo lo que se le ha ofertado de tal manera que esté satisfecho. Si el cliente va a estar, si el usuario final va a estar satisfecho, el cliente, la inmobiliaria va a estar satisfecho y por tanto la relación con la constructora va a seguir en pie. ¿Me entienden? En resumen, generar valor significa darle, cumplir las necesidades del cliente o del usuario final del producto de tal manera que la relación en el largo tiempo perdure para seguir haciendo tratos, seguir haciendo negocios, llevándolo ya a la construcción, ¿no? Entonces es importante siempre enfocarnos qué es lo que quiere nuestro cliente, qué necesita, cuáles son sus objetivos con el proyecto, así como pensar por qué me debería seguir contratando a lo largo del tiempo. Entonces, bajo eso debo enfocar mis esfuerzos para hacer lo que me está pidiendo. El siguiente pensamiento es minimizar los desperdicios. Recuerden que al inicio el término Lean acuñaba hacer una construcción sin pérdidas, sin desperdicios. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa reducir los desperdicios en lo más que se pueda, hacer una construcción sin pérdidas, ¿no? Llevándolo al español. Pero ¿qué desperdicios existen en obra, no? ¿Qué desperdicios podemos encontrar en obra? Lean Construction lo cataloga como 8 desperdicios. Hablamos primero de la sobreproducción, de las esperas, de los transportes, del sobreprocesamiento, del inventario, los defectos o trabajos rehechos, los movimientos y el talento humano. Es decir, existen 8 desperdicios que nosotros debemos, según sea el caso, disminuirlos e incluso eliminarlos. ¿Ok? Debemos enfocarnos. Ahorita a continuación vamos a desarrollar uno a uno a qué hace referencia cada desperdicio y nos vamos a dar cuenta, aquellas personas que ya están en obra, que estamos constantemente en obra, que día a día ocurren eso en obra. Entonces, el objetivo, por lo menos de mi perspectiva, es que cuando ustedes vayan a obra empiecen a identificar estos desperdicios y empecemos a reducirlos y en la manera que fuera el caso, eliminarlos. Entonces, vayamos con el primero. Hablamos de una sobreproducción. ¿Qué es una sobreproducción? Avanzar en un frente y luego dejarlo parado, sin que ingrese el siguiente proceso en una producción que no ha sido necesaria realizar, por lo que es considerado sobreproducción. ¿Cómo se refiere eso en obra? ¿Cómo lo podemos interpretar en obra? Hacer más de lo que debería hacer porque no lo voy a necesitar. Vayamos a unos ejemplos. Habilitación de acero, ¿no? Como acá ven, en esta fotografía tengo un montón de estribos que he habilitado. Algunos dirán, pero ya está genial porque ya te has liberado de esa actividad, ya te vas a olvidar y empezamos a hacer otras actividades. Puede ser razonable ese pensamiento, pero sin embargo, al tener tanto estribo habilitado que no lo voy a utilizar de acá una semana, de acá 2 semanas y recién de acá un mes, 2 meses, ¿qué me genera? Me genera que en un lugar lo tengo que almacenar. Por tanto, un espacio que muchas veces si estoy en una obra de edificaciones, el espacio es valioso y no me puedo permitir esas cosas. Pero sin embargo ocurre. ¿Qué más me genera? Necesito que alguien lo cuide. Necesito condiciones adecuadas para que no se vean afectadas y no se deteriore el material. Por tanto, necesito cubrirlo por la precipitación de lluvias, ponerlo bajo tarimas de madera. Es decir, ya me está demandando recursos por hacer una sobreproducción, algo que no voy a utilizar durante la semana que viene. Entonces no es hacer por hacer, sino pensar en manera general y no de manera independiente. ¿Por qué? Porque me genera otro tipo de desperdicios. Y yo sé que a muchos les ha pasado. Acá les muestro otro ejemplo, ¿no? De una obra de saneamiento rural. Algunos confunden que el Lean Construction solo se aplica para edificaciones, lo que ocurre solo es para edificaciones, la verdad que no, como les mencionaba, se aplica en distintas industrias, distintos tipos de proyectos, y por eso acá les muestro un ejemplo de saneamiento rural, ¿no? Acá vemos una excavación para tubería. ¿Qué pasa normalmente en las obras de saneamiento rural? Muchos se centran en la excavación porque el traslado de la maquinaria del subcontrata que se va a hacer encargado de la excavación te cobra mucho, su tiempo es por hora y por tanto uno está desesperado en excavar lo más que se pueda en el menor tiempo. Eso es lo que pasó en esta obra, ¿no? Se hizo la excavación. Si bien tú dirás, genial, ya se hizo la excavación, nos olvidamos de ese proceso que muchas veces es tedioso,
pero no se piensa de manera general. En este caso, en esta obra, no se tenían las tuberías. Ustedes ven, no tienen las tuberías que están al lado para hacer el tendido. No había el encamado, no había las tuberías, mucho menos el balde hidráulico para la prueba hidráulica, y posteriormente su sobrecama y taparlo, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que mi zanja esté abierta. Es generar una zanja que esté botada, y ustedes miran, pero está en el campo, no hay mayor problema. Y la verdad que sí hay mayor problema. A mí, en mi experiencia, cuando he tenido zanjas abiertas, muchas veces los ganados de las personas, como las vacas, las ovejas, se caen, las lluvias empiezan a deteriorar la zanja. Existe una serie de problemas. El mismo, en obras lineales, si bien no existen muchas partidas, pero el gran factor que genera el éxito, ¿no?, del proyecto muchas veces es la sociedad, porque no les gusta tener zanjas abiertas dentro de sus terrenos de cultivo, dentro de sus terrenos. Entonces, tener zanjas abiertas durante un mes, 2 meses, genera gran malestar y muchas veces te paran el proyecto, ya no quieren que ejecutes, o sea, te genera una serie de problemas por no pensar de manera global y decir, abro mi zanja, pero también tengo que pensar en mi sobrecama, tengo que pensar en mi tubería, tengo que pensar en mi prueba hidráulica para que abra y tape. Pero no ocurre eso. Siempre nos pensamos de manera aislada y genera otros problemas. Entonces, eso es otro ejemplo de sobreproducción. Acá les muestro otro ejemplo, peor aún, ¿no? Se hizo una zanja en medio de una carretera, de una zona donde circula vehículos, dejando solamente un área para que circule un carril, ¿no? En este caso es peor aún porque estás perjudicando una zona de tránsito. ¿Y qué pasa si vienen dos carros? Generas tráfico. Lo ideal hubiera sido pensar no solamente en abrir la zanja, en tener la tubería y todo lo demás para abrir la zanja, colocar la tubería, hacer la prueba y taparlo. Pero no ocurre. Entonces esto genera una sobreproducción. Aparentemente he hecho ya la actividad de la zanja, voy a valorizar más, sin embargo me genera otra serie de problemas que a la larga, si no lo he cuantificado, no solamente me genera pérdidas económicas, problemas sociales y demás. Acá hay otro ejemplo de una edificación que lo mismo, ¿no? Hicieron las excavaciones, ya tenían la maquinaria y se empezaron a excavar todas las zapatas, todas las cimentaciones posibles, pensando que así iban a optimizar, iban a cobrar mayor en su valorización, iban a optimizar más. Y sin embargo, ¿qué se dan cuenta? Que las zonas de acceso, toditas las han anulado. Ya no pueden haber, ya no había zonas de acceso adecuadas para maquinarias, herramientas, cosas que optimicen el proceso constructivo. Lo mucho que se ha podido ver, como ven, acceso con tablas, ¿no? Pero ya restringe mucho la presencia de maquinaria, de herramientas de gran volumen. Y por tanto, si bien he avanzado la zanja, pero voy a hacer muy lento los demás procesos de armado de la columna, del vaciado de las zapatas, el encofrado. ¿Por qué? Porque no voy a tener herramientas, solo recurso humano, las zonas de acceso están limitadas y peor si hay precipitaciones fluviales. Entonces, en resumen, ¿qué es una sobreproducción? Hacer más y dejarlo parado. Tengo que pensar de manera global y ver demás actividades para continuar mi actividad. Y no solamente una sola actividad, dejarlo parado porque no sirve de nada. Como ya les expliqué en algunos ejemplos, más que genera problemas. Vayamos al otro desperdicio, que son las esperas. Las esperas están presentes entre procesos o en el mismo proceso, por falta muchas veces de frente, necesidades de recurso o falta de información. También cuando una cuadrilla está sobredimensionada, existen esperas. Acá vemos en la foto que este operario está parado, está esperando que se termine esta actividad para hacer su vaciado. Está esperando que se termine el encofrado, me parece. Entonces, ¿qué genera, no? Que la gente esté esperando. Pero, sin embargo, a esa gente igual se le tiene que pagar. Entonces, deberíamos reducir las esperas de tal manera que la gente se enfoque más en producir y no esté perdiendo tiempo como en estas cosas, ¿no? Porque al final se le tiene que pagar, pero no genera trabajo productivo. Y esto se puede optimizar. ¿Cómo se optimiza? De acuerdo a una adecuada coordinación con todos los involucrados del proyecto, liderado claramente por el residente de obra, por los jefes de producción y los capataces, ¿no? Que son los que al final están en campo día a día. El otro desperdicio son los transportes, no son transportes innecesarios, relacionados con el movimiento interno de los recursos, materiales, datos, etcétera,
Por lo general está relacionado con la mala distribución y falta de planificación de los flujos de materiales e información. Es decir, hacer transporte innecesario. Acá les muestro un ejemplo de una obra de saneamiento rural donde está llegando los ladrillos y sabemos que en obras rurales donde se están construyendo, se van a construir unidades básicas de saneamiento, las viviendas no están cercanas, están alejadas, ¿no? Unas están a 100 metros, otras a 200, otras incluso a kilómetros, y dejarlo en un solo lugar no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando se va a empezar a hacer el asentado para la construcción de estas unidades, estos ladrillos que están acá otra vez se han de mover donde realmente van a estar construidos. Entonces, eso genera transportes innecesarios que se podría optimizar. ¿Cómo se puede optimizar? Claramente teniendo un acuerdo con los transportistas, aunque sea cancelándole más, indicándole que yo había podido, pactando unas 29 paradas o lo que corresponda, de tal manera que los ladrillos ya se dejen en su zona donde se va a ejecutar y no solamente en un solo lugar. ¿Me cuesta más? Sí, pero si se dan cuenta, todo el recurso que estoy generando aquí, dejarlo acá, posteriormente destruirlo, es lo mismo, incluso mucho más. Entonces son transportes innecesarios, que como nosotros, como ingenieros de campo, de producción, residentes, deberíamos tener bien en cuenta al momento de la solicitación de recursos y la distribución de estos mismos para evitar este tipo de desperdicios, ¿no? El otro, el otro desperdicio que menciona Lean Construction son los sobreprocesamientos. ¿Qué significa un sobreprocesamiento? Son procesos adicionales en la construcción o instalación de elementos que causan el uso excesivo de recursos. ¿Cómo podríamos poner esto en un ejemplo? Muchas veces en obra existen áreas como calidad, supervisión, oficina técnica, residencia de obra, planeamiento, etcétera, donde las oficinas van aisladas y cualquier trámite, por ejemplo, en la liberación de elementos, tiene que estar, primero tiene que ser aprobado. Muchas veces en algunas empresas y en lo que he vivido, el elemento tiene que ser liberado por producción. Producción tiene que llamar a calidad para que a través de un protocolo se haga la liberación. La liberación es aprobada por calidad y recién se manda a supervisión. Pero muchas veces este proceso, por cosas mínimas como el movimiento del estribo de 1 centímetro que no se ha cumplido, o cosas ya no son muy insignificantes, te paran el proceso de vaciado. Tú, digamos, tenías planificado vaciar a las 2 y empiezas a liberar el elemento a las 12, llamas a calidad, te aprueba, recién es la 1, llamas a supervisión y llega a supervisión y te observa, por tanto no te puede liberar, ya son las 2, tienes que estar corrigiendo. Es un tema burocrático, no digo que no se haga, pero sí se puede optimizar. Otro ejemplo sería en la entidad pública o en cualquier obra cuando existe una incompatibilidad de planos y te das cuenta que existe una interferencia, ¿no? O una incompatibilidad, interferencia que no es adecuadamente está en obra y no lo puedes resolver tú como contratista porque tú no hiciste el proyecto, entonces tienes que pasarlo el CRFI a supervisión. Supervisión muchas veces no decide y lo pasa a la entidad. La entidad tiene que contratar al proyectista, el proyectista no se encuentra, están que lo buscan, después de mucho tiempo se pronuncia, manda a la entidad manda a supervisión, supervisión manda al contratista, entonces son largos tiempos que está parada una actividad porque no hay solución. Todo este trámite burocrático, por llamarlo así, es un sobreprocesamiento que se podría optimizar. ¿Por qué? Porque nos consume muchos recursos tener parada una actividad y no poder realizarla, ¿no? Entonces, a eso va el sobreprocesamiento. Si son obras privadas, me parece que se podría optimizar de mejor manera y evitar mucha burocracia y ser más productivos sin perjudicar claramente la responsabilidad de todas las áreas. Otro de los problemas grandes que existe en obra y en cualquier industria que genera mucho impacto son los inventarios. ¿Qué significa los inventarios? Tener materiales en obra en mayor cantidad de la necesaria. Por ejemplo, acá vemos que yo tengo encofrado, que no lo estoy utilizando, está botado, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero tu obra es amplia y que esté ahí. Sí, pero si no es un material que lo voy a utilizar, la misma analogía que hace en láminas anteriores, ¿no? Me ocupa un lugar geográfico, me ocupa un lugar donde
donde podría transitar, podría poner otro producto, ya me está perjudicando. Necesito, si hay precipitaciones pluviales, un adecuado almacenamiento. Por tanto, tengo que comprar algún, no sé, plástico, cubrirle de alguna manera que ya me consume recursos. Alguien lo tiene que cuidar, tiene que estar una seguridad pendiente para que no se pierda, para que no desaparezca. Y aparte, si yo soy el dueño de la constructora, es mi plata muerta, ¿no? Mi inversión está parada ahí porque sabemos que este tipo de encofrados, los normalizados, te cobran por día. Y si estos no se están utilizando, es plata que sigo pagando, sin embargo, no se está utilizando. Entonces, se dan cuenta que este desperdicio, que son los inventarios, generan un gran impacto en la obra. Por tanto, es muy necesario identificar qué realmente voy a necesitar en los próximos días, en la semana siguiente, y no tener todo, porque llenarme eh, todo al almacén no siempre es necesario porque es plata que está durmiendo, que debería ser invertida en otras cosas, pero sin embargo está perdiendo, está durmiendo, por llamarlo así, y no genera valor, ¿no? Acá vemos que siguen los encofrados parados, y todo el conjunto de encofrados, ¿no? Está parado, y sin embargo eso se paga día por día. Entonces el inventario es una de las pérdidas que genera mayor impacto y debemos identificarlo y reducirlo. Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Lo que siempre he visto en obra pública que dicen, entiendo también que el proceso de adquisición es bastante tedioso, mucha burocracia y generalmente en obras se toquean completamente, ¿no? Y se llenan de acero, de cemento, etcétera, etcétera. Pero si estoy en una obra de edificación, sabemos que mi espacio es limitado y no me puedo dar el lujo de tener tanto material que no lo voy a utilizar, que necesita lo que ya les he mencionado, ¿no? Alguien que lo cuide, que no se deteriore, etcétera, etcétera. Entonces, genera mucho impacto los inventarios, no solamente en la industria de la construcción, sino también en otras industrias. Otro también de los desperdicios enormes que ocurre comúnmente en obra son los trabajos rehechos. En mis 5 años de experiencia en el sector de la construcción nunca he visto que existe una partida de resane, de cangrejeras o de retrabajos, ¿no? Y sin embargo, comúnmente ocurre este tipo de defectos, ¿no? Que son los defectos o trabajos rehechos. Es decir, haber vaciado mal una columna, una viga, o hacer mal un elemento que me haga que tenga que destinar nuevamente mano de obra, nuevamente materiales, nuevamente recursos para que subsanen este trabajo. Eso no está en el presupuesto y sin embargo lo tengo que hacer. Y eso es costo, tiempo, mano de obra, etcétera, etcétera. Y muchas veces, si no sé mitigarlo rápidamente, el cliente se entera, se queja el cliente, y peor si la obra, en caso público, es para la sociedad, salta el alcalde, salta la gente, y la gente dice, no, esa constructora no sabe hacerlo, esos ingenieros no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque miren qué están haciendo, de una cosita se hacen escándalo y te generan un problema. Entonces, ¿cuál es el pensamiento Lean? Hacer bien a la primera vez para no generar trabajos rehechos, porque eso en ningún lado te lo pagan. El séptimo desperdicio que hace mención la filosofía Lean es los movimientos. ¿A qué hace mención? Se refiere a los movimientos innecesarios o ineficientes realizados por los trabajadores durante su trabajo. Esto puede ser causado por la utilización de equipos inadecuados, métodos de trabajo ineficientes, faltas de estandarización o mal acondicionamiento del lugar de trabajo, pérdida de tiempo o bajas laborales. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que este trabajador está moviendo su encofrado de un lugar a otro y es un operario. El operario, en teoría, debe estar produciendo. Cuando hacemos el presupuesto, debe estar haciendo una actividad que agregue valor o que me paguen por esa actividad, y no debe estar en transportes, pero por una inadecuada distribución, no llevar un orden adecuado en obra, vemos que se tiene que enfocar en transportar su material. Y sin embargo, se le tienen que pagar, pero no es una actividad que se pueda valorizar. No existe una partida de eso en los presupuestos, y sin embargo se tiene que hacer. Hay cosas que son inevitables, pero la idea de la filosofía es tratemos de reducir.
Y eso surge a partir de una adecuada planificación, programación de obras, con un trabajo colaborativo entre todos los involucrados, ¿no? Partiendo por la cabeza, en caso que exista gerente de obra, residente de obra, jefes de producción, subcontratas y eh, maestros de obra, ¿no? O capataces. Y el último desperdicio que dice es el talento humano. No debemos desperdiciar o mejor dicho, se pierde tiempo, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdician oportunidades de aprendizaje y de conseguir altos rendimientos por motivar o no escuchar, o por no motivar o no escuchar a los empleados. Si bien en obras existe la jerarquía, existe el gerente, el residente y demás, pero por la experiencia, muchas veces un operario, un residente, un capataz te puede solucionar un problema, pero y por no escucharlo podemos perder la solución y por tanto una oportunidad de mejora. Entonces es indispensable escuchar a todos, tener presente lo que mencionan y valorar el talento humano, porque de estas pueden salir ideas, aptitudes, mejoras que en pro del proyecto. Si el proyecto lo hacemos adecuado, por tanto el cliente va a estar satisfecho. Entonces, y creo que no solamente esto aplica en la construcción, no aplica en todo, que siempre debemos valorar mucho la gente que está ahí, al margen del cargo que tenga, al margen de las ideas que se tenga, siempre hay que respetar y valorar mucho el talento humano. Entonces, con eso, son los 8 desperdicios que debemos identificar en obra. Creo que les he puesto algunos ejemplos, de seguro que algunas personas que me ven se han identificado que realmente ocurre eso en obra, y la tarea al día de hoy es identificarla, reducirla y en los casos que se pueda eliminarla de tal manera que así busquemos ser más productivos. ¿Qué vamos ahora, no? Eso es respecto eso era el segundo pensamiento, que era minimizar los desperdicios. Ahora vayamos al pensamiento 3, que es optimizar el todo. ¿Qué significa optimizar el todo? Lo que ya les estaba mencionando, ¿no? Cambiar el pensamiento individual, es decir, pensar solamente como una área, tal vez en caso de calidad, y no me importa producción, o viceversa, ¿no? Yo soy producción y quien hace los protocolos es calidad. No, se trata de ser un pensamiento colectivo. Pero ¿qué ocurre día a día en obra, no? Muchas veces ocurre que el residente está en su propia oficina y está viendo sus propios temas, mientras que el ingeniero de producción también anda en sus temas, no se coordina mucho ni con residente, ni con calidad, ni con el maestro, ni con prevencionista. Cada uno pareciera que están, si bien están en la misma obra, pero están aislados, trabajan independientemente, no hay un trabajo colaborativo. Y de seguro que muchas personas que están conectadas el día de hoy, no me dejarán mentir, ocurre mucho eso en obra, ¿no? Y no solamente en obra, en cualquier tipo de trabajos donde es multidisciplinario y sin embargo, cada uno está por su lado, ¿no? Calidad piensa calidad, producción piensa producción, seguridad solamente seguridad, muchas veces te para el trabajo, existe problemas con producción, calidad, y en vez que se haga un entorno de trabajo colaborativo, se trabaja individualmente. Entonces, ¿cuál es el enfoque, no? Y eso también pasó, entiendo, en la planta de Toyota, dijeron, no, eso ya no puede continuar y empecemos a hacer un trabajo colaborativo, donde todas las áreas participen, sepan claramente los objetivos del proyecto, por qué se está haciendo la obra, qué es lo que necesita el cliente y por parte de las áreas, cómo lograr eso de una manera colaborativa, ¿no? Lo que en la metodología bien o en otras áreas se le llama las reuniones ICE o de ingeniería concurrente de especialidades, ¿no? Que al final se traduce en un trabajo colaborativo entre todas las personas. Eso respecto al pensamiento de optimizar el todo, es decir, un trabajo colaborativo. Vayamos al cuarto pensamiento, que es el foco en el flujo y el proceso. Acá se menciona esto. El enfoque Lean ve a la construcción como un flujo de procesos compuesto por actividades. ¿Ok? Hay actividades, como lo habíamos visto, que generan valor, en este caso trabajos productivos, y hay actividades que no generan valor, que generan pérdida, como las como los desperdicios, ¿no? Los 8 desperdicios que habíamos establecido. Entonces, este enfoque Lean busca enfatizar la minimización y eliminación de las pérdidas en un proceso. ¿Cómo se representa este enfoque de flujo y proceso, no? Ve las actividades, en este caso en la construcción serían partidas, como procesos y el conjunto de procesos o actividades o partidas
hacen un flujo. ¿Para qué? Para obtener un producto. ¿Ok? Entonces, ve así a la construcción. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? No solamente ver una actividad independiente como una excavación, hacerme toda la zanja y olvidarme lo demás, sino también pensar no solamente en la zanja, sino también en el tendido de la tubería, en la prueba hidráulica, en el encamado y en tapar la zanja, ¿no? Entonces, y así recién tengo o logro el producto final, que es el tendido de la tubería, y no pensar independientemente. Entonces, hay algo que se llama el sistema de producción Lean o producción eficiente. ¿Okay? Todo, al final, cualquier empresa que quiera hacer Lean debe apuntar a tener una producción eficiente o producción Lean. Bajo eso, Lean te establece que existen 3 etapas bien marcadas de esta producción. La primera etapa es asegurar que los flujos no paren, aún con los flujos y procesos ineficientes. ¿Qué significa esto? Que debo garantizar que mi obra, sea por cual sea la manera como estoy ejecutando, no debe parar, no debería parar. Es decir, si esa zanja la he hecho, debo seguir continuando y no debo tener la zanja abierta. No importa si para esa zanja he utilizado una sola maquinaria, he sido muy óptimo y el tendido de tubería muy ineficiente, pero debo garantizar que no se pare el flujo. No importa si los flujos y los procesos sean ineficientes. Una vez que he logrado eso, ya debo apuntar a mejorar ese sistema. Y existe una etapa 2, la que le llama los flujos no paran y son eficientes, aunque todavía los procesos sean ineficientes. Si ven en la primera gráfica, nos damos cuenta que la actividad 1 o el proceso 1 demora mucho tiempo, mientras que la actividad 2 demora menos, la actividad 3 algo regular, la 4 bastante y la 5 bastante. Es decir, que para pasar de esta actividad a esta va a haber esperas, de esta va a haber esperas, va a haber tiempos muertos, no va a ser la mejor producción. Y sin embargo, aún así debo enfocarme a que no pare. Pero eso ya no puedo continuar. Si ya he logrado que mi obra no pare, debo empezar a ser eficiente. En este caso, mi flujo eficiente. Por tanto, en la actividad 1, en el proceso 2, proceso 3, proceso 4 y proceso 5, produzca lo mismo en cada etapa de la actividad. De tal manera que estoy logrando que la transición de la actividad o proceso 1, la partida 1 a la partida 2, no haya esperas, no haya tiempo muertos, no haya inventario y demás. Lo mismo acá y lo mismo en cada actividad. De tal manera que mi flujo ya es eficiente, porque no hay mucho desperdicio, ¿correcto? Una vez que he logrado eso, podremos decir que estamos en la etapa 2, que los flujos no paran y son eficientes, aunque todavía los procesos son ineficientes. Una vez que ya he logrado eso, debo pasar a una etapa 3. Los flujos no paran, flujos y procesos eficientes. Es decir, que si lo que hacía, los recursos que invertía en la actividad 1 eran, no sé, digamos 10 obreros, acá, o mejor dicho, en esta actividad producía, no sé, algo lanzado, 80 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, acá lo debo hacer lo mismo, pero con menos tiempo, menos recursos. Entonces estoy optimizando cada actividad, estoy mejorando cada actividad. Esto se puede hacer implementando mano de obra o tal vez, no sé, maquinarias, equipos o lo que corresponda, pero estoy haciendo eficiente. Entonces ya no solamente mi flujo es eficiente, sino cada proceso lo estoy optimizando al máximo para que produzca más. ¿Me entienden? Entonces a eso hace mención el enfoque Lean. No pensar solamente en una actividad, como hace rato lo habíamos visto en los ejemplos, como hacer la excavación, sino pensar hasta tener el tendido, la tubería enterrada. Entonces pensar también en la tubería, pensar en la prueba hidráulica, en el encamado y tener el producto final. Siempre se debe pensar así. Acá les muestro unos ejemplos de estructuras ya llevado los conceptos Lean a la construcción, ¿no? El objetivo de este flujo que les muestro es vaciar una losa aligerada, ¿ok? Bajo eso arrancamos desde los verticales, ¿no? Desde las columnas. Acá vemos el acero en verticales, que sería el proceso 1, los trazos de verticales para pasar a un encofrado y pues, su posterior vaciado. Una vez que estoy haciendo el vaciado, no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar solamente en tener las columnas, sino en continuar
porque el objetivo es vaciar la losa, no hacer las columnas. Entonces ya debo tener el encofrado de fondo de viga. Posterior a eso, el encofrado de fondo de losa, los aceros en horizontales, las instalaciones eléctricas y sanitarias. Posteriormente hago el tendido de ladrillo, o en este depende del tipo de losa, ¿no? Y hago la colocación de acero de temperatura y recién el vaciado. Es decir, este es mi flujo para obtener una losa aligerada, para vaciarla. Tengo 10 procesos o 10 actividades. Entonces no solo debo pensar en las 5 primero, en las 3 primero, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Me estoqueo de acero y no me doy cuenta que no tengo las formas o la cantidad de encofrado necesario para mantener el mismo ritmo. O muchas veces designo mucha cuadrilla al hacer acero y muy poca para hacer encofrado, o viceversa. Entonces debo balancear mis cuadrillas de tal manera que el proceso 1 produzca lo mismo, el proceso 2, proceso 3, etcétera, pero siempre pensando en tener el objetivo y no quedarme parado aquí o quedarme parado con el fondeo de, este, de, de la losa o hacer las instalaciones, etcétera, ¿no? O incluso, no sé, cualquier actividad que pueda parar. Siempre pensando en identificar primero mis procesos y posterior a ello, preguntarme qué me puede afectar de tal manera que se pare estos procesos. ¿Para qué? Para evitar que se paren y tener los recursos necesarios y ejecutar la actividad. Acá les muestro otro ejemplo de un flujo ya también de una obra lineal, en este caso de unidades básicas de saneamiento. Si se dan cuenta, se identifica principalmente estas actividades en que son actividades repetitivas, que no solamente la voy a ver una sola vez, la voy a ver varias veces en la obra. En este caso, en estructuras, como ven, en una edificación, en cada piso voy a desarrollar lo mismo, ¿no? Verticales, horizontales, verticales, horizontales, verticales, horizontales. Representa muchas veces entre el 50 al 60% del costo del proyecto y vale la pena identificar esto y hacer que no pare mi flujo. Lo mismo ocurre en una unidad básica de saneamiento, en este tipo de obras de saneamiento rural. Lo que se repite es bastante el tendido de tubería, así como también la creación o la construcción de las unidades básicas de saneamiento, que los voy a hacer una y otra vez de acuerdo a la cantidad de beneficiarios. Entonces es importante meterle el foco a esto, identificar los procesos que se necesita y evitar que mi flujo pare. Una vez que he evitado que el flujo pare, tengo que buscar que mi flujo sea eficiente y posteriormente eso, que el proceso sea eficiente. En este caso, ¿qué flujo estamos hablando? Primero, del trazo y la excavación, luego el cimiento corrido, los sobrecimientos, posteriormente pasamos al asentado de ladrillo, el techado, las instalaciones sanitarias, el tarrajeo, los pisos y veredas, y tenemos la unidad básica de saneamiento. Obviamente los flujos no se determinan, no es una Biblia, ¿no? Cada ingeniero, de acuerdo al procedimiento que establece sus flujos, pero la idea es tener claro qué procedimientos o qué actividades voy a tener hasta tener el producto. ¿Para qué? Para identificar mis restricciones, hacer que el flujo no pare. Entonces tengo que ver que tenga los equipos de seguridad pertinentes, que la mano de obra y los demás, bueno, los demás recursos, así como la mano de obra, los subcontratas que están entrando, las maquinarias, cumplan con toda la documentación de seguridad, y el día que he planificado hacer, no sé, el vaciado, no me pare seguridad, ¿no? Porque me diga, ¿sabes qué? Tus obreros todavía no han pasado examen médico o no han pasado la capacitación de altura, etcétera. Entonces tengo que prever temas de seguridad. También tengo que prever que la información, es decir, que mis planos sean compatibles, no tengan ningún defecto técnico, no tenga incongruencia y estén listos para continuar, ¿no? Lo mismo en el espacio, ¿no? Muchas veces planifico hacer un vaciado con concreto premezclado y me doy cuenta que no hay acceso para el mixer, no hay acceso para pluma, o no he preparado el espacio necesario para que se instale la pluma, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que potee mis actividades para un día, para otro, y ya me está perjudicando todo eso. Entonces tengo que prever ello. También los materiales, ¿no? Los recursos. Tengo ya la tubería lista para continuar. Ya tengo la prueba hidráulica para hacer, porque muchas veces por una prueba hidráulica se para muchas actividades. Las personas, ¿no? Los recursos, comprometer a la gente que decir,
el jueves tengo vaciado y toda la cuadrilla que está responsable tiene que venir, porque muchas veces pasa que se toman o no vienen, ¿no? Y por esa falta de compromiso, a veces se paran las actividades. Entonces tengo que comprometer a la gente, saber cómo llegar a ellos, etcétera. Asimismo, los requisitos y los equipos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy en obra y solo tengo una vibradora y se me malogra la vibradora en pleno vaciado de una losa aligerada? Imagínense, ¿no? Entonces tengo que prever, si bien voy a utilizar tal vez una o dos vibradoras, por si acaso debo tener una tercera o una cuarta. En caso de que se me malogre la primera y la segunda, reemplazo por la tercera y la cuarta y mi proceso sigue y no se va a parar. Imagínense en pleno vaciado que se malogre la vibradora y no tener dónde comprar. Peor si estamos en la punta del cerro, la obra, o en lugares muy aislados donde no vamos a encontrar. Tal vez en la ciudad sea fácil, pero en otros lugares va a ser más complicado. Entonces tenemos que analizar en qué tipo de obra estoy, qué puedo garantizar de tal manera que mi obra no pare y siempre tener en cuenta estas 7 restricciones, ¿no? Hacer como un checklist diario para ver si mis actividades no van a ser paradas por ninguna de estas. Y me dirán, pero Davis, hay cosas que siempre ocurren y que no están previstos. Sí, pero la idea es tener lo más que se pueda controlar la obra de tal manera que el flujo no pare. Hay cosas que van a escapar de la mano, completamente de acuerdo, como el coronavirus, por ejemplo, nadie lo tenía pensado, pero las demás cosas que sí ya nos han pasado, que sí se podrían ser recurrentes, hay que tenerlos controlados. Y no decir como una excusa, tal cosa me ha parado, y sino estar antes de, ¿no? Entonces, estos, aparte de pensar en los flujos, debemos pensar qué es lo que me va a parar y debo mitigarlo, debo reducirlo. Entonces, en resumen, pensar en flujos y procesos es pensar en lo que les estoy mencionando, ¿no? En el sistema de producción Lean, que significa asegurar que los flujos no paren, lograr flujos eficientes y posteriormente lograr procesos eficientes. Cuando logre estas 3 cosas, podríamos decir que estamos teniendo una producción muy eficiente, o lo que llama Lean es el sistema de producción Lean. Ahora vamos al pensamiento número 5, que es la mejora continua. Si he logrado ya el éxito y he tenido un adecuado sistema de producción eficiente, la pregunta es, ¿nos quedamos ahí nos conformamos o deberíamos mejorar? Entonces, Lean enfoca siempre a una mejora continua. Una vez que has logrado implementar algo, estandarizarlo, no te puedes quedar ahí, debes mejorarlo. ¿Cómo es una mejora continua o a qué significa, no? Existen muchas herramientas para plantear lo que hace o lo que se llama la mejora continua, como el ciclo de Deming, que es el PDCA, el planificar, hacer, verificar, actuar. Existe otra herramienta también que es conocida como el ciclo de mejora y estado actual, o en la física de producción, que se llama ciclo de mejora continua de la física de producción, ¿no? Que es identificar el cuello de botella, aumentar la capacidad del cuello de botella, igualar las capacidades de estaciones y comenzar otra vez. Todo es un círculo. En cualquier gráfico o herramienta que ustedes vean de mejora continua, siempre va a ser un círculo, porque una vez que se ha logrado estandarizar algo, tienes que volver a comenzar para seguir mejorando, seguir mejorando. Entonces, la filosofía Lean, sinónimo de mejora continua. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un proceso de vaciado de losa, ¿no? Acá les muestro ya, ya se hizo el vaciado de losa y se ha medido lo siguiente, ¿no? Hay 4 actividades bien marcadas, que son el rendimiento de la grúa, el rendimiento del encofrado, del acero y el vaciado. Entonces, ¿qué se ha tenido en cuenta o qué se ha identificado? Que de todos los procesos o actividades, en este caso para obtener el vaciado de la losa, el que menos rinde, el cuello de botella, a tener en cuenta que estoy aplicando para este ejercicio este ciclo, el ciclo de la mejora continua bajo el enfoque de la física de producción, que son 4 pasos, ¿no? Identificar el cuello de botella, aumentar la capacidad del cuello de botella, igualar las capacidades de estaciones y comenzar otra vez. Bajo eso les comentaba que el ejercicio presente es de un vaciado de losa. ¿Ok? Tengo 4 actividades y la que más me demora es, o la que es el cuello de botella, es el vaciado de la losa, que me genera, que por día puedo hacer 80 metros cúbicos por día. Es decir, ¿qué quiero mencionar con esto? Que ya habiendo medido unas etapas anteriores, he llegado a estos rendimientos,
Y me doy cuenta que por más que genere mayor rendimiento en grúa, en encofrado o en acero, máximo por día puedo vaciar 80 metros cúbicos por día. Entonces, por tanto, producir más encofrado o tener más losa liberada no me sirve de nada porque solo puedo vaciar 80 metros cúbicos por día. Por tanto, este es mi cuello de botella. ¿Qué debería hacer? En primera etapa de este ciclo de mejora es identificar el cuello de botella, que es esta, que solamente el vaciado rinde 80 metros cúbicos de concreto por día. Una vez que he identificado, que sigue la otra etapa, que es aumentar la capacidad del cuello de botella, ¿verdad? Si yo quiero seguir produciendo, entonces tengo que mejorar el cuello de botella, su rendimiento. En este caso, aumentar la capacidad. ¿Cómo hemos aumentado la capacidad? En este ejemplo, vemos que se ha instalado un brazo concretero. Entonces ya no solamente teníamos los mixer, las plumas, sino también un brazo concretero, de tal manera que nos ayude a mejorar la producción, ¿no? Pero ¿qué nos dice este ciclo de mejora continua? Una vez que he identificado el cuello de botella, debo aumentar la capacidad del cuello de botella. En este caso hemos añadido un brazo concretero y debemos pasar a igualar la capacidad de las estaciones. Entonces, a eso vamos en el tercer ejemplo, ¿no? Igualamos la capacidad de las demás estaciones, de tal manera que cada estación requiera la misma cantidad o similares cantidades en cada una de las estaciones. En este caso vemos que existen 5 sectores. Y bajo eso hacemos el análisis del cuello de botella y nos damos cuenta que la métrica al aumentar un nuevo brazo, hemos mejorado de 80 a 140 metros cúbicos por día. ¿Ok? Y dirán, ya somos eficientes, ¿no? Ya podemos producir 140 metros cúbicos por día. Y nos damos cuenta que si bien el vaciado ya no es un cuello de botella, existe otro cuello de botella, que es el encofrado. ¿Por qué? Porque por más que tenga la capacidad de producir 140 metros cúbicos por día, no lo voy a poder lograr porque mi encofrado produce o rinde mucho menor. Entonces, este es mi nuevo cuello de botella y debo hacer nuevamente este ciclo, de tal manera que sigue con este ciclo de mejora continua. Empezamos otra vez, ¿no? Identificamos que el encofrado se volvió nuestro nuevo cuello de botella. Bajo eso, ¿cómo podemos mejorar el sistema de encofrado? Entonces se planteó encofrados prearmados. Y haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Hemos aumentado la capacidad del cuello de botella, igualar las capacidades de las demás estaciones, que hemos logrado que ya también el encofrado tenga un rendimiento mucho mayor y deje ser el cuello de botella. Entonces ya no es el cuello de botella ni el vaciado ni el encofrado. Y de nada me sirve seguir teniendo una capacidad de producir de 140 metros cúbicos de concreto si no lo voy a poder lograr, porque mi grúa solo produce mucho menos. Entonces, tengo que optimizar ya también la grúa. Entonces, vuelvo a empezar el ciclo de mejora continua. En esta vez, pensando ya en la grúa. Empezamos otra vez. Entonces, se planteó hacer una nueva grúa torre. Ya no solo existe una, sino existe 2, como están viendo en la imagen. Y analizando el cuello de botella, nos damos cuenta que la grúa ya ha pasado, ha mejorado su rendimiento, ya no es cuello de botella. Entonces ya ni el vaciado, ni el encofrado, ni la grúa es cuello de botella, y ahora el acero es cuello de botella. Entonces nuevamente empezamos con el ciclo. ¿Cómo mejoro el acero? Y arrancamos otra vez. Y lo que se ha optado es hacer acero prearmado, ¿no? Hacer acero que ya no sea fabricado en obra, sino que ya venga armado y solamente venga para colocar. ¿Por qué? Porque la capacidad de la grúa nos daba para eso, ¿no? O sea, teníamos, como al implementar nueva grúa, teníamos mucha capacidad y no podíamos desperdiciar. Sabemos que las grúas se cobran por días, entonces no podíamos desperdiciar una grúa parada y así es que se daba para utilizar acero prearmado. Entonces, de lo que habíamos iniciado, vemos acá el rendimiento del acero también se ha repuntado y la capacidad, si bien no están iguales, están muy semejantes, ¿no? De tal manera de lo que arrancamos con un rendimiento de producción de concreto de 80 metros cúbicos por día de una losa, hemos llegado a unos 140. Entonces se ha optimizado. Eso se llama el ciclo de mejora continua, ¿no?
seguir evaluando una vez que ya he estandarizado mi proceso de vaciado de losa, identificar qué es lo que más me está perjudicando, aumentar su capacidad, hacer nuevamente el análisis y seguir haciendo el círculo de la mejora de tal manera de tener buenos resultados. Se arrancó con una producción de 80 metros cúbicos por día y se obtuvo 140 metros cúbicos por día. Entonces, a eso apunta Lean, a no solamente estandarizar un proceso, sino seguir mejorando, seguir mejorando. Y eso no solo aplica en la construcción, creo que aparte de otras actividades profesionales, también va en el día a día, ¿no? Cómo ser más eficiente con nuestras actividades cotidianas. Entonces, con eso hemos concluido los 5 pensamientos Lean, ¿no? Lo cual era la mejora continua, optimizar el todo, el minimizar el desperdicio, los focos en el flujo y el proceso, la generación de valor. Entonces, esos son los 5 pensamientos fundamentales Lean y siempre basado en el respeto de las personas. El recurso fundamental, más allá de tener programas, herramientas tecnológicas y todo lo demás, es la persona, es los recursos más valiosos. Por tanto, dice Lean, hay que respetar siempre a las personas bajo estos 5 principios. Estos 5 principios, como les digo, se puede aplicar en otras industrias. Por eso existe el Lean Management, el Lean Production, el Lean Startup y todas las demás profesiones que vienen aplicando Lean en sus profesiones. Y bueno, vayamos a las herramientas, ¿no? Ya hemos hablado un poco de los orígenes, hemos hablado también de los 5 pensamientos principales y ahora vamos a ver qué herramientas Lean propone para, en este caso, para la construcción, ¿no? De los cuales existen un montón de herramientas. O sea, si usted, aquella persona que quiere entrar al tema de Lean Construction, al tema de Lean, o de hecho ya está metido, se va a dar cuenta que existe un montón de herramientas que según la necesidad se puede aplicar. Y según mi experiencia, estas son las que más se aplican en la construcción y las que he podido, digamos, dividir según las etapas de producción, de cómo uno, según obra, puede alcanzar o debe implementar según la etapa que está, ¿no? Eh, Básicamente, bajo eso les muestro que existe la herramienta Last Planner System, que en español sería el sistema del último planificador. Es una herramienta que permite tener mayor control de la obra, reducir la variabilidad bajo planificaciones, bajo un plan maestro, que es una programación general, bajo una sesión pool, que significa una programación a mediano plazo, bajo una programación semanal, ya es una programación a corto plazo, una programación diaria, y hacer el seguimiento de cada actividad diariamente, de tal manera de garantizar el plan. Entonces, es una herramienta que te ayuda a controlar la obra, de tener mapeados los recursos, y dentro de esta existe el análisis de restricciones. Esta es una herramienta muy potente, y que si la gente ya está metida en Lean Construction, alguno de ustedes de seguro que ya lo han escuchado. Y yo recomiendo arrancar con esta herramienta cualquier actividad o obra que inicien con Lean Construction, porque es el paso para tener bien mapeado, tener un plan a mediano plazo, un corto plazo, y hacer el seguimiento diario de tal manera que se cumpla el plan. Existe otra herramienta que son la minimización de desperdicios, ¿no? Diariamente identificar los desperdicios, los 8 desperdicios que hemos hablado. ¿Para qué? Para optimizarlo y mejorarlo, ¿no? El nivel general de actividades engloba y hace la medición general de toda la obra, si existen trabajos productivos, contributivos y no contributivos. ¿Esto qué nos permite? Aplicar esta herramienta nos permite ver a manera general en obra de todos los obreros que tenemos, cuántos están haciendo trabajo productivo, cuántos trabajo contributivo y no contributivo, para ver si estamos siendo eficientes o no, y de tal manera que no seamos eficientes, tomar decisiones y mejorarlas. Existe la otra herramienta que son los buffer, que en español sería colchón, ¿no? Que es como una herramienta, digamos, para evitar o controlar de alguna manera o reducir, mejor dicho, el impacto de la variabilidad. ¿Cómo se aplicaría? Imaginemos que durante una semana en obra tenemos 6 días para ejecutar, ¿verdad? 6 días laborables. Pero yo no me puedo programar los 6 días laborables porque pueden pasar precipitaciones pluviales, puede ver que seguridad me pare un rato, vengas una fila y me pare la obra, etcétera. Pero debo garantizar que los días que me estoy programando se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Por ejemplo, en la obra que actualmente estoy, se trabajan los 7 días de la semana,
pero todos programamos solamente de lunes a viernes. Y cosas que no se han cumplido durante la semana, tenemos para subsanar el sábado y el domingo, de tal manera que todo lo que he planificado durante esta semana se cumpla. Es decir, tengo 2 días de colchón o 2 días de buffer de subsanar las actividades que no he hecho durante la semana que me había programado. Entonces, ¿cuál es la idea? De tener ese colchón y cubrir lo que no he hecho. ¿Para qué? Para que no afecte mi programación semanal y pueda continuar con lo previsto. Otro es las lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, si me estoy dando cuenta que la cuadrilla distribuida para una determinada actividad no es la mejor, debo optimizarla y siempre registrarla. Es decir, tener como una base de datos, como decir una agenda. El día de hoy he aprendido que para hacer, digamos, asentado solo necesito mejor dicho, necesito un operario y un ayudante y no necesito más recursos. ¿Esto para qué sirve esta lección aprendida? Para que en las futuras obras de la empresa o del ingeniero tenga un librito, por llamarlo así, y vea qué cosas ha fallado y cómo lo ha solucionado. Y no solamente ir a una nueva obra con lo que está en la cabeza, porque sabemos que los recuerdos son frágiles y se pierden, y sino tener un libro y decir, ya, ciertas cosas que se parecían muy similares en la anterior obra, lo he solucionado de esta manera. Es decir, ya voy teniendo cómo solucionarlos y no arranco de cero, no arranco solamente con el pensamiento que es muy frágil, ¿no? Existe la otra herramienta que son los 5S, el diagrama de espagueti, que parte al inicio de la planificación para hacer una adecuada distribución de dónde va a ir mi comedor, dónde va a ir mi vestuario, dónde va a ir las áreas de producción, la torre grúa, etcétera, ¿no? El diagrama de espagueti es muy práctico, muy dinámico para rápidamente hacer este tipo de distribuciones, planificaciones. Una vez que en la etapa 1, que recordemos que era que los flujos no paren, he garantizado eso, puedo apuntar a una etapa 2, que es tener un flujo eficiente. Entonces, bajo eso existen las herramientas y los conceptos de la física de producción que se deberían aplicar, que principalmente se van a utilizar lotes pequeños y no ser lotes grandes, ¿no? En las obras que actualmente se desarrollan, he visto mucho que los vaciados de losa, primero, no importa la magnitud de la obra, pero sí o sí quieren vaciar en una sola toda la losa, ¿no? Muchas veces hay 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, y quieren hacerlo en una sola. Pero la filosofía dice, hagámoslo por partes, no hay necesidad de hacer grandes porque te demanda mucho recurso, mucho tiempo y no puedes cumplir los plazos. Entonces, si yo tengo 2.000 metros cuadrados, divídelo en 6 partes, 7 partes, 8 partes, según corresponda, y vas avanzando rápidamente y aparte vas liberando, ¿no? Porque si ya tengo una parte de una losa vaciada, ya puedo iniciar con los verticales y ya puedo estar pensando en el segundo nivel. Pero si estoy pensando vaciar toda la losa de unos 2.000 metros cuadrados, significa fondear, tener muchos recursos y no tener mayores partidas que hacer. Entonces me estoy trabando y demora mucho. A eso va también la herramienta de la sectorización, los trenes de trabajo, que es una producción a ritmo constante. Existe el dimensionamiento de cuadrillas, la curva de rendimiento, que se han de aplicar ya para pensando obtener un flujo de producción eficiente. Y ya cuando he logrado ambas etapas, no me debo conformar y debo pensar en una mejora continua, es decir, que los procesos sean eficientes. Entonces, para eso existen herramientas como las líneas balance, las cartas balance, el flujo de la cadena de valor, los tableros Canva, etc. Entonces, como ven, existen distintas herramientas que Lean, bajo sus pensamientos, al día de hoy se aplica. Existen muchas más, pero de acuerdo a mi experiencia, yo las he distribuido así. Como le digo, otro autor, otra persona, otro ingeniero, lo puede distribuir de distinta manera, pero desde mi experiencia, a lo largo que vengo aplicando Lean, esto es la que más se me ha hecho distribuir estas herramientas para lograr cada etapa en la que he participado. Bueno, acá también he encontrado otro texto de otra persona, de los amigos de ProManagement, que también establecen otras más herramientas, ¿no? Que existe Lean, como, a ver, no le he mencionado, el Pocayoke, el TBS, que es bueno, es aplicado en otro, no recuerdo ahorita su significado en el español,
la caminata Gemba, que es una herramienta muy buena, el A3, y bueno, como ven, hay un montón de herramientas. ¿Qué significa hacer una herramienta? Que de acuerdo a los principios Lean, yo puedo establecer, de acuerdo a mis necesidades, poder crear mis formatos, poder crear mi propia herramienta. Y si es muy efectiva, obviamente otra obra la va a replicar y se va a hacer muy conocida, ¿no? Al día de hoy son estas las herramientas que son conocidas, pero no son las únicas y y no van a ser siempre las únicas, ¿no? Día a día se van desarrollando, buscando siempre tener una producción eficiente y tener un mejor resultado en su obra, ¿no? Y cada aplicación de cada herramienta va a depender de la decisión de los involucrados de la obra y qué buscan obtener con esta aplicación, ¿no? Porque cada herramienta tiene su propio objetivo, tiene su propio fin. Y nada, bajo eso hemos terminado el presente taller. Espero que les haya sido muy útil. Espero haber contribuido de alguna manera con sus conocimientos. Y bueno, quien les habla es el ingeniero David Jara y les dejo mis datos. Cualquier consulta, duda, me pueden escribir a ese número, contactarme y poder seguir hablando, platicando de la filosofía Lean y demás tendencias de la construcción que son muy enriquecedoras para la profesión, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, algo que me quiera consultar, yo encantado de responderle. Pueden utilizar el chat de los que están en el Zoom y cualquier persona en Facebook a través de los comentarios. Si alguien del Zoom desea hablar, por favor, hay una opción para levantar la mano, lo hace y le activo el micrófono. Acá hay una consulta de Joel Loaiza, dice, ¿no? ¿Cómo optimizar el desperdicio inventarios en obras aledañas en la ciudad? Bueno, existe un reto y también yo lo veo una gran oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa en obras de la ciudad? Primero que el espacio es muy, por llamarlo así, vale oro, y la distribución y la cantidad de recursos que existen en obra es muy importante distribuirlas. Por tanto, debemos fijarnos bastante en el inventario. Y hay un concepto que se llama justo a tiempo o just in time, ¿no? Justo a tiempo. ¿Qué significa eso? Que si estoy en la ciudad, tengo la capacidad y creo yo, hay la disponibilidad de contar los recursos rápidamente. No es como tener una obra en la punta del cerro que no va a llegar rápido. Por tanto, debo hacer mis programaciones semanales y una programación a plazo intermedio, una herramienta que se llama Look Ahead, de tal manera que me indique qué es lo que voy a hacer esta semana, qué voy a hacer en la semana 2 y en la semana 3, y durante la semana 2 y la semana 3 claramente necesito recursos. Esos recursos deben llegar durante esa semana. Bajo eso, yo debo tener proveedores, distribuidores que me garanticen que van a llegar esa semana. Es decir, tener los recursos cuando yo lo necesito y no estoquearme el almacén un mes antes, 2 meses antes, sino hacer requerimientos periódicos cuando yo lo necesito. De esa manera estoy evitando que tenga mucha material en obra y sin embargo ya sé que ya los tengo comprados los materiales, solamente falta que me lo traigan según lo que voy programando, según lo que voy distribuyendo. Ese es el concepto de tenerlo justo en tiempo. Peor todavía si estamos en la ciudad, pero me parece que sí se puede obtener. De hecho, nosotros lo hacemos y requerimos el material solamente cuando lo necesitamos. ¿Qué me refiero a eso? El acero, el encofrado, los más materiales incidentes solo llega cuando lo vamos a utilizar durante esa semana o en la próxima semana. Esa herramienta que aplicamos es el Look Ahead, parte del último planificador o el sistema Last Planner. Bueno, espero que haya resuelto tu consulta, Joel Loaiza. Acá hay otra consulta de Roberto Cancio Dueñas. Me dice, ¿cómo lograr que los obreros también participen activamente en el proceso? Recordarles que la metodología va enfocado en un trabajo colaborativo. Y la herramienta de Last Planner o el último planificador justamente va en eso. Es decir, que si bien los ingenieros, el residente toma las decisiones,
pero quien al final ejecuta la obra y toma la decisión de armar una columna o no, es el obrero, es el capataz. Entonces es muy necesario reunirlos en las sesiones donde se hagan las programaciones diarias. Es muy necesario cumplir a todos, involucrar a todos en las reuniones para que ellos participen, den su punto de vista de acuerdo a su experiencia constructiva, de acuerdo a sus años de experiencia, y en conjunto con los requerimientos de los ingenieros residentes de producción, lleguen a un consenso y eso se transmite en obra diariamente. Entonces, reunir primero a todos los capataces, a todos los involucrados, a los que toman la decisión en obra, comprometerlos en conjunto con los lineamientos de los de producción, residencia, y eso hacerle seguimiento diario. En las reuniones de seguridad, después que termine, se hace una reunión de producción de 10 minutos, donde se le dice los objetivos de esta semana o de este día es vaciar tales columnas, hacer tal encofrado y colocar tanta cantidad de acero. Para eso se necesita tanta gente, distribuirla, y en la tarde se hace un seguimiento. De esa manera comprometes a la gente. Acá hay otra consulta del ingeniero Hugo Miranda. Dice, ¿cómo impacta la variabilidad en Lean? A ver, ¿cómo impacta? Bueno, en sí Lean busca a reducir la variabilidad. Sabemos que nuestra industria de la construcción no es una industria como la automotriz, que ya son procesos repetitivos, sino que una de las grandes características de la obra es una variabilidad. Es decir, que un día puede venir Sunafil y te para la obra, o viene sindicato y te para la obra, viene la lluvia y te para. Hay una modificación de planos, recién el cliente decide hacer, digamos, una puerta o meter un muro, te hace cambios cada rato y esa es la variabilidad. Entonces, ¿cómo reduces la variabilidad? Aplicando Lean Construction. De hecho, Lean se aplica para reducir la variabilidad. ¿Qué herramientas utilizamos? Como lo había mencionado, el buffer, el sistema Last Planner, que te permiten tener de mejor manera mapeado la obra, ¿no? Es decir, durante esta semana, ¿qué es lo que voy a hacer? Para eso, evaluar mis restricciones. Habíamos visto que hay 7 tipos de restricciones: los materiales, los equipos, las subcontratas y demás. Preguntarme si eso lo tengo y tener el compromiso de que la gente va a estar ahí. Y aparte, siempre existen cosas que te escapan de la mano, como la lluvia, ¿no? Por tanto, si estoy programando durante la semana, trabajo 7 días, no me voy a poder programar los 7 días, sino me programaré 5 días, de tal manera que los otros 2 días los tomo como un colchón, que si no he cumplido durante los 5 días, ya sea por lluvias, una fila o lo que fuera, lo subsano el sábado y domingo. Entonces, de esa manera controlo la variabilidad. Va a haber grandes impactos que ni siquiera lo tenemos mapeado, como el COVID, pero la idea es tener de la mejor manera controlada la obra para que no nos impacte tanto la variabilidad. Acá hay otra consulta de Joel Loaiza y dice, en obras lineales o movimientos de tierra, ¿cómo se aplicaría Lean y qué herramientas serían las más eficientes? Desde mi perspectiva, las más, donde podemos aplicar Lean, siempre pensar para aplicar Lean en qué lugares o en qué obras existe actividades repetitivas. ¿Ya? Generalmente en edificaciones se aplica mucho en concreto armado. ¿Por qué? Porque el proceso de acero, encofrado y concreto es bastante, y aparte es incidente en obra. Entonces, en obras lineales, ¿qué ocurre? Lo mismo, ¿no? Debemos pensar, si estamos hablando de carreteras o estamos hablando de unidades básicas de saneamiento, ¿qué es lo que se repite? El tendido de la tubería en caso de saneamiento, porque siempre vas a hacer excavado, tendido de la tubería, bueno, excavado, la cama, el tendido, la prueba hidráulica, el sobrecamado y el tapado. Eso siempre se va a repetir y es más incidente en la obra. Entonces, ahí claramente puedes aplicar Lean. También lo mismo en carreteras, ¿no? Existe mucho el movimiento de tierras y lo genial en obras lineales, existen pocas partidas a diferencia de construcción. ¿Qué herramientas te recomiendo? Ahí ya puedes aplicar no solamente las planners, sino los trenes de trabajo, la sectorización. Incluso en este tipo de obras repetitivas puedes apuntar a un sistema de producción ya etapa 2, ¿no? No solamente hacer que el flujo no pare, sino también flujos eficientes a través, como te digo, de las planner,
producción a ritmo constante a través de sectorización, trenes de trabajo y lotes pequeños. A ver, acá hay otra consulta, dice de José Enrique Pinto. En obras que estamos trabajando en provincias vaciamos con Carmix y el concreto no se puede optimizar y se vacía con tuberías, no hay grúas torre. No, ¿nos quedaría solo adaptarse a los equipos que se tengan o usar también el apoyo como al personal como apoyo? Como les he mostrado, Lean es una manera de pensar, es decir, no va mucho a utilizar tales herramientas. Con lo que yo tengo, con los recursos que yo tengo, debo empezar a buscar qué herramientas me hacen ser más eficiente. Entonces, lo que te digo es que si bien hay cosas que te limitan, con los recursos que tienes, pensar cómo ser más eficiente, ¿no? Eso es como un poquito les he mostrado en la lámina de aquí, ¿no? Si ustedes ven acá, acá tampoco en esta hora no hay grúas torre, no hay eh, encofrados normalizados, no hay acero predimensionado, ¿no? Prearmado. Todo igual es un proceso tradicional. Y eso no implica que no lo podamos hacer, sí se puede hacer. Claro que tienes más limitaciones para obtener los rendimientos más óptimos, pero sí se puede hacer. Bueno, creo que no hay más consultas. Agradecerles a todos su participación del día de hoy, su presencia. Muy agradecido eh, por, por estar acompañándome el día de hoy. Espero que les haya contribuido. Y antes de irme me dice, la herramienta Volume Stream API, ¿de qué trata? A ver, Joel, significa identificar los procesos que uno tiene muy similar al flujo que hemos establecido y dentro de estos procesos identificar qué actividades no se pueden ejecutar rápidamente de una a otra. Es decir, identificar todas las actividades y tomar sus duraciones. Por ejemplo, si estamos acá, ¿no? En este tendido de tuberías, bueno, mejor dicho, en esta unidad básica de saneamiento, vemos que existen 9 procesos y ¿qué ocurre, no? Debo tomar el tiempo del trazo y excavación, debo tomar el tiempo del cimiento corrido y el lapso que ocurre de aquí a este proceso, ¿cuánto me toma? Porque no es inmediato, ¿no? Recordemos que eh, en obras lineales las obras no están cercanas, o sea, las unidades básicas no están cercanas, ¿no? Una está a 100 metros, otra está a 1 kilómetro y por tanto toma tiempo. Y la idea es identificar que el proceso de acá al de acá, cuánto tiempo toma. Esa espera, meterlo en tiempo y ver cómo se puede optimizar. Tal vez se estaba haciendo tradicionalmente que el obrero lleve de casa en casa. Tal vez justifique implementar un automóvil o un camión netamente para transporte, de tal manera que ese tiempo de espera de que tal vez era 2 horas, 3 horas, se reduzca a 15 minutos, 20 o 10 minutos, ¿no? Entonces se hace más eficiente. Trata de identificar los procesos, identificar de cada actividad sus tiempos, tanto como esperas, la transición de una a otra y las que generan más impacto, ver cómo se puede optimizar. Por ejemplo, en unidades básicas de saneamiento le he aplicado bastante porque ayuda mucho. Bueno, creo que no hay más consultas. Nada, agradecerles. Les invito a seguir el canal de Construedu. Vamos a seguir compartiendo conocimiento de las tendencias de la construcción, no solamente el Construction, BIM, BDC, IPD, todo lo que es tendencia en la construcción en bien de la comunidad profesional. Quedan invitados para el webinar del día jueves, donde vamos a tener al ingeniero Leandro Fernández, donde va a hablar un poquito de la aplicación de IPD y BDC en los Juegos los Panamericanos. El caso práctico va a ser la aplicación en la Videna y todos los jueves a las 8 de la noche tenemos webinar con grandes exponentes. Esperamos que nos puedan seguir acompañando y muchas gracias. Buenas tardes y nos vemos hasta otra oportunidad.